está por acá mi querida Cristina Rivas. Hoy no está Rodrigo Elizarrarás. Está solo tú, Cris, en la agenda de riesgos para platicar un riesgo que no es nada más de la Ciudad de México, no es nada más de Monterrey, no es nada más de algunos estados y no es nada más de México. Es un riesgo del planeta completo. La crisis del agua y seguramente las guerras que vienen a propósito de ella. Muy buenas noches, Cristina. Hola Yuri, ¿cómo estás? Y de hecho, cuando platicamos de este tema nos gusta decir que ya no es un riesgo, es un problema que tenemos y lo tenemos ya viviéndolo en el presente. Casi el 25% de las ciudades más importantes del mundo se encuentran ya en una situación de estrés hídrico. México, Ciudad de México, se encuentra dentro de las 8 urbes que están destinadas a quedarse próximamente sin agua, porque definitivamente hemos sobreexplotado nuestras fuentes de abastecimiento y en un consumo totalmente irracional. Y el pequeño problema es que sin agua pues no hay vida y sin agua no hay actividad económica. Ciertamente una de las fuentes de producción de energía y motores de la economía viene a través de las presas hidroeléctricas y en la actualidad las presas en nuestro país se encuentran a niveles mucho más bajos de los óptimos para operar. Ya no hablemos del abastecimiento para el consumo humano. Nuestra forma de consumir agua es tan fuerte que a pesar de que las lluvias aún no se han reducido de una forma dramática en el mundo, la realidad es que la consumimos tan rápido, que jalamos tanta agua del subsuelo, que simple y sencillamente nuestras fuentes de abastecimiento no tienen la capacidad de recuperarse lo suficiente como para seguir. Y con una población creciente y con una demanda de las actividades productivas de seguir consumiendo agua, pues esto es imposible. Pero otro de los grandes problemas es que además hay un acaparamiento del agua. El otorgar concesiones es un método muy efectivo para distribuir derechos de agua y hacerlo de una forma justa y equitativa. Sin embargo, precisamente por el uso intensivo de agua de ciertas actividades productivas, la cantidad de agua que hay disponible para nuestro país está concentrado en unas pocas cantidades de empresas y no tanto para el consumo humano. Y eso es lo que nos está llevando a que estudios como uno reciente de la UNAM nos diga que la Ciudad de México va a quedarse sin agua en aproximadamente el 2060. Pero la realidad es que el problema de desabastecimiento y de falta de disponibilidad va a comenzar muchísimo antes. Desde el 2050 esto va a ser un grandioso problema. Pero ya lo es ahorita. Ya ahorita ya no estamos hablando de las guerras futuras del agua, que efectivamente, Yuri, todas las teorías geopolíticas nos dicen que así como hemos estado peleando y luchando por los recursos naturales y por el poder, el control de ciertos elementos debajo de la tierra, la realidad es que lo que sigue es las guerras por el agua. Pero nosotros ya hemos tenido conflictos sociales muy importantes relacionados con la falta de agua. Es más, el día de hoy se reporta en Monterrey un conflicto fuerte entre vecinos que están hartos de la situación de desabastecimiento y tuvieron un enfrentamiento fuerte. Pero ya hace algunos años lo tuvimos aquí en Iztapalapa. El año pasado incluso enfrentamiento armado en Chihuahua por esta tensión que existe a lo largo de la frontera por los convenios y acuerdos que hay para poderse transferir agua de un país a otro. Y además, creo que es uno de los temas más graves. Al ser uno de los recursos naturales más importantes, también hay un cierto control del crimen sobre el uso del agua. También ya estamos viendo desde hace varios años un fenómeno que podríamos denominarlo como el Huachicol huachicol del agua, hídrico. el Huachicol huachicol hídrico, ¿no? hídrico. Así es, pero incluso aquí en Ciudad de México, justamente en el área de Iztapalapa, hay cárteles que ya están controlando la circulación de las pipas, secuestran las pipas y venden el agua, ¿no? Es un fenómeno que sabemos que el crimen organizado desde hace mucho tiempo tiene. Cuando conoce que hay una situación en donde no hay la suficiente provisión de servicios, pues quieren acaparar eso a través de un mercado negro. Lo estamos viendo ahorita en Chilpancingo con la intervención que está teniendo el narcotráfico para impedir la distribución correcta de alimentos. Pues esto sucede con el agua y sucede aquí en Ciudad de México. Entonces, sí estamos hablando de un tema que se va a convertir o se está convirtiendo cada vez más en una fuente de conflicto social, se va a convertir en un reto mayúsculo para poder darle continuidad a las actividades productivas. Eh,
pongámonos a pensar que prácticamente el 40% del agua que se consume en nuestro país está destinado para el uso agrícola. O sea, generar alimentos, darnos de comer a la población, está gastándose el recurso más importante. Esto es porque no hemos hecho ningún esfuerzo, no solamente para consumir mejor el agua, sino para generar nuevas tecnologías que nos permitan tener esas actividades productivas, seguir generando alimentación, seguir trabajando sin que estemos haciendo un uso desmedido del agua, ¿no? Una de las producciones que más gasta el agua es la producción de vestido. Y estamos en una época en la que toda la ropa se gasta en cuestión de semanas, ¿no? Desechamos ropa como si fuera cualquier cosa, cuando en realidad en la El producción famoso estamos fast gastando agua. fashion, ¿no? Aquí Exactamente, el fast lo hemos fashion. platicado varias veces en los lunes de Juntos por el Planeta, y el fast fashion es como una de las peores ideas. A mí, por ejemplo, yo decía, pues esta camisa me las han visto ya 1,000,000 de veces, y 1,000,000 de veces más me la verán, porque en efecto no hay que estar comprando y comprando y comprando y comprando ropa de manera indiscriminada. O sea, cuando la ropa que tienes está en buen estado y todavía la puedes utilizar varias veces y muchísimas veces, creo que es un despropósito estar comprando esta ropa de bajo costo que nada más, en efecto, está generando pues las peores condiciones para el agua en nuestro planeta. Y además una distribución súper inequitativa, porque ¿quiénes son los que sufren más de la ausencia de agua? Las poblaciones más vulnerables. Claro. Esto es, son poblaciones indígenas, son las personas que se encuentran en situación de pobreza, son las mujeres y es la niñez, pero sobre todo son nuestros adultos mayores. Ellos son los que están sufriendo más por el agua. Y la verdad es que no tenemos que esperar mucho para ver lo que es sufrir por tener un vaso para consumir al día. Tenemos que recordar que la vida en los humanos después de 3 días de consumo de agua deja de existir. Pero a ver, no yéndonos tan atrás, en 2018 la ciudad de Johannesburgo, la ciudad de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, estuvo en una emergencia tal que estuvieron a punto de quedarse completamente sin agua. Estamos hablando de que no es un tema menor, y estamos hablando de agua para consumo humano, ¿no? Estamos hablando de lo que necesitamos en nuestro día a día. ¿Cuáles son las ciudades que más están en riesgo? Las ciudades más pobladas. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos desarrollando urbes todavía más pobladas. Estamos exigiendo más extracción de agua de lo que las ciudades todavía tienen la capacidad de tener. Uno de los grandes retos son estos desarrollos inmobiliarios que crecen, o sea, nadie está diciendo que no haya que generar vivienda. Sin embargo, no lo estamos haciendo tomando en consideración que existan las fuentes suficientes para el abastecimiento de estas zonas. Ahora sí que nos hemos concentrado en Iztapalapa porque por lo mismo decimos que la distribución equitativa del agua está afectando las poblaciones más vulnerables, como es el caso de esta alcaldía. Pero en realidad ya incluso en las zonas ricas como Benito Juárez, en las zonas, sobre todo en esa zona de la del Valle, etcétera, cada 15 días se quedan un fin de semana sin agua. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya no hay en la suficiente cantidad para la cantidad de edificios que se están construyendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que genera también tensiones y conflictos, que muchas inmobiliarias están consiguiendo concesiones para pozos de agua y entonces intercambian esos pozos como una forma de compensar las afectaciones sociales que generan al tener una nueva construcción. Sin embargo, esto es insuficiente. Esto genera tensiones porque tenemos que trasvasar el agua de una región a otra, ¿no? Esto también pasa a nivel estados. La Ciudad de México no tiene fuentes de abastecimiento, hace muchísimos años que no las acabamos. Entonces tenemos que traer el agua desde muy, muy lejos. Y uno de esos temas pues, es el sistema Cutzamala. ¿Y qué nos pasa cada año? En algún momento del año hay una reducción de agua porque no hay suficiente presión en el Cutzamala, porque el mantenimiento del sistema es altamente caro y no hay el presupuesto suficiente para tener el mantenimiento adecuado, pero además hay una de las cosas que es más dramáticas en el tema de manejo de agua y es la enorme cantidad de fugas y derrames que se generan. Más del Hoy pasé 50% del justo, agua. perdón que te interrumpa, Adelante, Cris, hoy adelante. justamente pasábamos una nota en el noticiero de televisión de una fuga tan absurda que hay en la alcaldía de Coyoacán, en donde se están desperdiciando miles de litros de agua, y eso ya va para un mes.
O sea, hay entidades o alcaldías, ¿no? Como Iztapalapa, bien lo mencionas, aquí en la propia Ciudad de México, o en Nuevo León, como hemos visto dolorosamente en los últimos meses, y tantas otras localidades en la República Mexicana y en la propia Ciudad de México. Y aquí pues, la alcaldía de Coyoacán le vale sombrilla. No va a resolver una fuga de agua que desde hace un mes además está generando una crisis terrible a los vecinos que se les está inundando sus casas. 50% o más del 50% del agua que circula por las tuberías de nuestro país se pierde. Así Esa es es. agua potable. Así Estamos es. ahora sí que agregando todo lo demás, además la desperdiciamos de una forma irracional, simple y sencillamente porque no tenemos la capacidad financiera para el mantenimiento y el restablecimiento de esas redes y sistemas hidráulicos para llevar el agua de un lado a otro. Entonces, este no es un problema menor, este va a ser el gran reto para los gobiernos de todos los países del mundo en los próximos 50 años. Definitivamente esto cada día nos está pegando en la cara, nos está recordando la vulnerabilidad del hombre ante la naturaleza y nuestro poco cuidado que tenemos con este patrimonio y esa riqueza que tenemos no la sabemos aprovechar. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Uno, tenemos que mejorar nuestra cultura del cuidado del agua, tenemos que aprender a consumir el agua en la parte doméstica, pero no está en la parte doméstica en donde lo tenemos que hacer mejor. Lo tenemos que hacer mejor en las actividades productivas. Necesitamos generar innovación, ciencia y tecnología que nos haga seguir produciendo, porque pues, tenemos que seguir adelante, pero hacerlo sin tanta afectación o sin tanto consumo del agua. ¿Y Un gran cómo? tema en México, el consumo de agua embotellada. Tenemos tan poca confianza en la calidad del agua de nuestro país que le pagamos a unos por embotellar el agua que está para tomarla con tranquilidad. Dale adelante, Yuri. ¿Cómo va el tema de la investigación científica y la desalinización del agua marítima en el mundo, Cris? ¿Tú tienes claro ese panorama? Es una de las soluciones de corto plazo que se ha tenido. De hecho, una de las ciudades de más alto riesgo de quedarse sin agua es La Paz, Baja California Sur. Y justo llevan muchísimos años tratando de implementar una desaladora para La Paz, una desaladora para Los Cabos. Esta es una solución para las zonas costeras, ¿no? Le quitamos salinidad al agua para convertirla de consumo humano, pero el gran problema es que tampoco el agua del mar es infinita. Obviamente no nos la vamos a acabar en 5 años, pero no es una solución sustentable de largo plazo. Es solamente tener agua ahorita, ¿no? En la ciudad de La Paz, de hecho, tú vas y visitas, si eres un turista consciente, te darás cuenta que en muchos lugares te están pidiendo incluso no jalarle al baño si nada más si nada más orinaste, para evitar descargas innecesarias del agua. O sea, estamos hablando de cosas que a muchos de nosotros nos parecen increíbles porque abrimos la llave, sale el agua, me baño, me tardo 30 minutos y no pasa nada, ¿no? Pero hay Así ciudades es. en donde esto sí es un grave problema. Hay otras técnicas, muchas personas, de hecho, la Ciudad de México tiene un programa muy interesante de cosecha y colecta de lluvia, ¿no? Que está centrado en instalar algunos sistemas que ayuden a cosechar la lluvia y también a ponerla en una situación utilizable, no para el consumo humano, pero sí para las actividades diarias, como bañarse, lavar la ropa, los baños, etcétera, pero son insuficientes. Cada vez tenemos que invertir más en tecnologías para generar agua, porque estamos hablando de que la lluvia no solamente no va a crecer nunca, porque además estamos deforestando a niveles tales que los árboles son los que nos ayudan a captar lluvia. El subsuelo lo estamos desecando, no estamos ayudando a que esta agua permee. Ese es otro proyecto que tiene Ciudad de México, que también es interesante, que es el filtrado de agua de lluvia. Y finalmente tenemos que empezar a pensar en conseguir presupuesto y recursos suficientes y financieros para poder mejorar nuestro sistema hídrico. Gracias, Cris. Cristina Rivas, los espero por acá el próximo jueves con la agenda de riesgos. Te mando un beso enorme. Gracias. Un beso, Yuri. Hasta el jueves.